Buenas noches. Esperemos un momentico a ver si se alcanzan a conectar los otros. Si por favor alguno sabe de compañeros que tengan ahorita problemas de conectividad, me avisan. De todos modos, en el WhatsApp, pues ya se dieron cuenta, les coloqué ya los links del canal de YouTube de mi clase anterior y pues ya tenían la de la primera clase. Adicional de eso, para futuras cuestiones que vamos a realizar, por el WhatsApp les voy a enviar los videos de lo que sea que vayamos a mostrar aquí para que lo observen por WhatsApp, ¿sí? Ahí sí lo escuchan perfecto y simplemente lo referencian silenciado o visto normal en el computador, según sea el caso. Por favor, los del curso me escriben su nombre completo y código ahí en el chat, me hace el favor. Bueno, ahí mientras se conectan los demás, recordemos entonces en qué íbamos, ya habíamos hablado específicamente de lo que son, cómo está distribuido los listados de capítulos, a qué se refería con actividades, y para empezar a trabajar estamos diferenciando quiénes son los trabajadores que precisamente nos colaboran al momento de llevar a la realidad cualquier proyecto de construcciones. Entonces ya definimos que ya sean obreros, como sea que les llamen, siempre son solamente tres, los tres rangos en general, y son ayudante, oficial y maestro. Y va subiendo a medida a medida que van ganando experiencia precisamente. También ahí alcanzamos a ver esas cosas con las que podemos definir realmente cómo o por qué sabríamos si es un oficial o si es un maestro o si es un ayudante. Porque resulta y acontece que también se puede dar el caso de que nos llegue cualquier persona y normalmente eso ocurre de que en construcción todos los que son trabajadores de la construcción, sobre todo los ayudantes, creen que porque participaron en un proyecto ya son oficiales o maestros. Y siempre todo el mundo de esta mano de obra, que es a lo que nos referíamos específicamente para poder entender
quiénes son los que participan en el desarrollo de las actividades. No te preocupes, que lo hayas mostrado y Quiénes son los que participan en el desarrollo de las actividades directamente haciendo la labor física. Pues puede resultar que nos lleguen a cualquier proyecto, a cualquier obra, y digan simplemente de que son maestros de obra. Entonces, estábamos revisando qué es lo obligatorio mínimo que deben saber, ¿sí? Entonces, definimos qué es saber mínimo un oficial, qué es saber mínimo un maestro, y en general, el ayudante es la persona que realmente no tiene nada de experiencia ni se ha esmerado por ir aprendiendo el arte de la construcción, ¿sí? Entonces, dentro de esas cosas mínimas que deben saber es aplomar, que por ahí vieron la plomadita, cómo es que es, vieron, aprendieron que también saben nivelar, saben pasar niveles precisamente con manguera, saben también desarrollar actividades típicas para la construcción de una edificación normal, como es mampostería, como es enchapes, como son pisos, como es la misma estructura, como es saber armar refuerzos, ¿sí? Todo eso. Pero el maestro que está superior es alguien que tiene tan vasta experiencia o ha participado en tantos proyectos y ha seguido aprendiendo, estudiando y demás, que domina todas esas cuestiones y a su vez logró dar el salto para manejar personal. Es decir, él logra ser líder de un grupo o varios grupos de cuadrillas o por lo menos un grupo pequeño de trabajadores de construcción. El oficial por lo general solamente manda directamente al ayudante o a los dos ayudantes que tenga y pare de contar. En cambio, el maestro sí puede tener una visión más general de lo que es el proyecto de construcción propiamente dicho. Ok, entonces, de eso es precisamente porque estábamos hablando de cosas que van dentro de un presupuesto. Y en general, el presupuesto debe incluir presupuesto por capítulos, análisis de precios unitarios, listado de precios básicos de materiales y salarios y componentes del presupuesto, que son las cantidades y precios de los materiales, de la mano de obra, subcontratos, si es que es el caso. Es decir, no toda la gente que participa en un proyecto de construcción, todos pertenecen a la nómina, es decir, todos tienen un salario estipulado por estar trabajando todo el tiempo en el proyecto. Hay gente que solamente viene e interviene en ciertos momentos de ciertas actividades. Por ejemplo, hay actividades que entre más tiempo se demoran, es decir, lo que se conoce como rendimiento, el tiempo que duran específicamente para poder desarrollar cualquier actividad que es medible, definitivamente. Para algunos lo hacen más rápido, para otros lo hacen más lento. ¿Qué pasa con los que son subcontratistas? Precisamente son trabajadores de la construcción que se han especializado en hacer ciertas actividades y obviamente, al igual que ustedes en cualquier línea de profundización o cualquier cuestión de estudio o práctica que estén realizando, a medida que lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y se dedican en forma a especializarse en eso, pues cada vez lo van a hacer más rápido y mejor, ¿sí? Lo mismo es en construcción. Por tanto, hay gente que se especializa en ciertas actividades que ya desde el punto de vista de experiencia se conoce de que normalmente se van a demorar cierto tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos, al ser subcontratistas, pues ellos van a intentar hacerlo lo más rápido posible. De esa forma, pues para nosotros, estando a la cabeza de un proyecto, pues nos van a beneficiar pues sobremanera, puesto que entre más rápido podamos desarrollar ciertas actividades, podemos pasar a siguientes, o incluso, si es el caso, entregar más rápido la edificación como tal o la obra civil que estemos realizando. Entonces, para el caso, ¿qué tipo de obras se presentan como subcontratos o que sean típicas que se pueden subcontratar? Entonces, por favor, voy aquí a dejar de compartir un momentico. Me gustaría de pronto escucharlos, a ver
de cualquier cosa, de lo que sea que sepan de construcción, ¿qué se pueden imaginar que de pronto sí se podría subcontratar? ¿Sí? Es decir, ¿qué actividades propiamente dichas hay trabajadores que se pueden especializar solamente en eso, cosa de que uno los puede contratar a cierto precio y sabe que lo pueden desarrollar muy rápido y pues con la calidad por lo menos la esperada? Entonces, no sé, Ingeniero, sí, pues no sé, pero a mí me parece, o pues acá en mi pueblo he visto que lo de la excavación. lo de la excavación, pero hay una cuestión respecto de la excavación y también vamos entendiendo eso. En todo proyecto de construcción, lo que es la excavación hace parte de las actividades preliminares o directamente de capítulos de cimentación. Puede estar en uno o en otro, pero lo que es la excavación, hay realmente dos formas de hacerlo, ¿sí? Hay para desarrollarlo con solo mano de obra o con maquinaria. Y aquí viene la cuestión. Resulta y acontece que si lo vamos a hacer simplemente con mano de obra, entonces imaginémonos de nuevo los tres casos, los tres escalafones que hay de nuestra mano de obra, que son ayudante, oficial y maestro. ¿A quiénes podríamos nosotros colocar a hacer excavaciones si es que tenemos que abrir, digamos, ciertas zanjas para poder colocar alguna cimentación? Entonces, ¿a quién pondríamos? ¿A ayudantes, a oficiales o a maestros? Los escucho. A los ayudantes. Ayudantes. Sí, claro, a ayudantes, efectivamente. Y entonces aquí viene la vaina. Eso no es que sea una actividad que requiera tener mucha experiencia. Obviamente hay tipos de excavaciones que sí requieren, digamos, por ejemplo, manejos de entibados o tener, según la profundidad a la que se está llegando, eh, ciertos manejos de trabajos de tipo confinado o profundos, de excavación profunda. Pero esos son unos casos aislados. Normalmente para esto uno siempre pone ayudantes. Y si ya definimos de entrada que el ayudante es el que puede llegar cualquier persona, es decir, puede llegar un panadero como esto que ahora se sabe que ganan 2 millones de pesos, pero les da ahora por participar en la construcción. Entonces, no tiene nada de experiencia, lo que sabe hacer es pan. Pero no, listo, no se muera de hambre, no le sirven los 2 millones de pesos, va a ganarse aquí más plata como ayudante en construcción. Puede ser. Entonces, llega y lo primero que nosotros lo vamos a poner es mire, coja esa pica, coja esa pala, coja esa barra, esa paladraga, ese barretón, lo que sea, y de aquí a acá empiece a hacer un hueco de esta medida. Cualquiera lo podría hacer, incluso sin saber realmente ni siquiera leer ni escribir. Usted simplemente le marca o pone alguna oficial que le marque entre tal distancia y tal distancia el hueco que tiene que hacer y le está revisando. Entonces, realmente la excavación como tal no es que sea una actividad, digamos, que requiera especialización como tal. O sea, eso lo podemos poner a hacer a cualquiera. Y aquí viene la cuestión. Si eso lo puede hacer perfectamente un ayudante, pues ¿para qué vamos a gastar de pronto oficiales realizando esa actividad? Si a ellos de todos modos, la misma experiencia, el ser ayudante, el ser oficial, el ser maestro, pues eso repercute directamente en el sueldo, es decir, en lo que se están ganando o lo que se van a ganar en la obra. Si eso es así, pues nosotros vamos a poner a desgastar a gente a la que le vamos a pagar más, sabiendo que le podemos pagar menos, obviamente desde el punto de vista del marco de la ley, es decir, un sueldo mínimo a cierta gente que puede desarrollar actividades, pues a los que les vamos a pagar más, pues pongámoslos directamente a realizar las actividades que sean más complicaditas. Entonces, realmente ese no sería el caso específico de la excavación. Ahorita Ingeniero, más adelante vamos a tratar varios de los tipos de capítulos que normalmente se encuentra uno en una edificación y vamos a empezar a entender dónde centramos eso. Dime. ingeniero, ¿y las instalaciones? Las instalaciones sí.
Entonces, de lo que habíamos visto de planos de instalación, hay instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas y otras que son especiales. Eso sí, porque resulta y acontece que normalmente lo que son instalaciones, y vamos a referirnos específicamente lo que es de agua potable y lo que es de la parte sanitaria. De esos normalmente son oficiales que solamente se han dedicado en forma es a realizar las actividades de instalaciones sanitarias e hidráulicas. Si eso es así, entonces ellos pues se supone que lo hacen bien, se supone que saben manejar muy bien los materiales, se supone que saben identificar cuáles son los accesorios, qué herramientas, qué equipos requieren para hacer cualquiera de esas instalaciones. E incluso saben muy bien cómo son los procesos reales de pegar un tubo con otro o un tubo con algún accesorio. Es decir, saben muy bien esa parte del arte de la construcción. Eso sí, lo mismo lo que son las instalaciones eléctricas. Aunque el oficial y el maestro, digamos, medianamente ellos se defienden en todas las áreas, los que se dedican también a la parte eléctrica, ellos solamente hacen eso. O sea, usted casi nunca ve a un experto oficial eléctrico trabajando también instalando la parte de agua o levantando muros. Es decir, ellos ya dominan tanto el arte de generar todas las conexiones eléctricas, cableados, sondeos, armados de tableros, armados de contadores o medidores de energía eléctrica, saben realizar las conexiones de las redes de alta, media, media, baja y de baja directamente a las edificaciones. Entonces, ellos solamente se dedican a eso y lo hacen bien y lo hacen en un tiempo, digamos, de rendimiento que nos facilita o nos genera que nuestras obras se puedan entregar por lo menos en el tiempo estipulado y ojalá un poco antes. Entonces, esas sí son actividades. Otras actividades, aquí como para que me vayan entendiendo más, por ejemplo, pueden ser todo lo que tiene que ver con acabados. Entonces, ¿qué serán acabados? Bueno, hay un poco de capítulos de un presupuesto normal para una edificación, y vamos a hablar específicamente de edificaciones, en los cuales un capítulo específico se denomina acabados. Y pues como su nombre lo indica, seguramente será al final de haber desarrollado el proyecto como tal. Entonces, ya vamos a empezar a mirar esa parte. Entonces, dentro de esos acabados, ¿qué es? Un acabado, para que siempre entiendan de aquí en adelante, los acabados son todo aquello que está a la vista cuando ya se da a servicio el proyecto. Es decir, cuando se ha terminado la obra y se le entrega al cliente, a los clientes o en servicio a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en una casa, ¿qué sería? Perfectamente la pintura, ¿sí? Entonces, la pintura, uno casi nunca tiene a toda la gente que tenía desde el principio en la obra pintando, ¿no? Hay gente que sabe pintar y hay un proceso específico para poder realizar esa actividad o esas actividades de pintura. Pero eso tampoco es que cualquiera puede llegar a echar cualquier material sintético de tipo recubrimiento de muro, es decir, una pintura, a cualquier lado. Ellos saben el proceso, saben qué equipos, saben qué herramientas, saben cómo deben realizar toda la construcción o el proceso de desarrollo de esa actividad. En ese sentido, eso es un tipo de acabado. ¿Qué otro tipo de acabados? Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de alguna vez utilizar algún baño. Entonces, normalmente en los baños siempre se tienen enchapes. Esos enchapes, esos son acabados. ¿Por qué? Porque los vemos a simple vista. Es decir, no están ocultos. No es como, por ejemplo, una cimentación, que es precisamente esa parte de una estructura que queda también vinculando las cargas de la parte que queda en la superficie con lo que queda dentro del terreno, ¿sí? Hace que las cargas de diseño se distribuyan allí. Esa parte nosotros nunca la vemos, es decir, se pudieron haber robado la plata totalmente, pero pues se supone que para darle, digamos, las connotaciones de sismo resistencia, que lo estábamos viendo en la clase anterior,
con eso, pues obviamente que sí requiere de una cimentación. Es decir, una parte de la estructura que interactúa entre lo que es la edificación que se nota en la superficie y el suelo en el cual se está implantando o colocando esa obra civil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso no puede ser acabado porque eso nadie lo va a ver. Entonces, eso es lo que hay que entender sobre eso. Por ejemplo, el acabado de pisos. Los pisos uno siempre los va a ver. Entonces, depende del acabado que le den. Puede ser en cemento, puede ser que tenga tableta, puede ser que tenga eh, granito pulido, puede ser que tenga cerámica, puede ser que tenga porcelanato, mármol, todos los materiales que ustedes se imaginen que sirven para revestimiento de pisos. Pero como usted lo va a ver, obviamente, entonces usted se va a dar cuenta de ese acabado. Entonces, también lo que son enchapes de muros, de pisos, son normalmente actividades para que se tienen dentro de acabados y resulta y acontece que hay gente que lo sabe hacer, pero se demora mucho. Entonces, aquellos que se demoran mucho, si pertenecen a la nómina de nosotros, es decir, que nosotros le tenemos estipulado un sueldo, pues para nosotros en general puede incluso llegar a darnos pérdidas. Así lo estén haciendo bien. Entonces, para esos casos, uno recurre a los subcontratistas que son expertos haciendo eso. Entonces, sabe uno que incluso no hay que estar vigilando tanto a estos trabajadores, sino se dedica uno de pronto a otras actividades donde sí requieren más atención. Pues, ¿por qué? No es que ellos no requieran una supervisión, sino que ellos sí conocen bien su arte. Se supone que nosotros, cuando los estamos contratando, los estamos llevando a nuestras obras, debemos hacerle cualquier test, un mini examen de cómo hacen las vainas y uno tiene que saber precisamente todos los procesos constructivos para poder identificar si lo hacen bien o si lo hacen mal. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces ya vamos a empezar a mirar qué es toda esa parte de capítulos que se van a presentar en un presupuesto. Para empezar ahora sí en la parte preliminar, es decir, lo inicial que vamos a desarrollar en cualquier proyecto, empezar a meterle cuestiones de cantidades de obra. Por favor, los que se conectaron ahorita último, escríbanme su nombre y código ahí en el chat, háganme el favor. Entonces, presupuesto por capítulos. Ajá. Vamos a hacer una pequeña tablita ahí. Y vamos por lo menos a visualizar como para que vayan entendiendo qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, esto va a ser la estructura de un presupuesto en general. Entonces, normalmente siempre tiene un encabezado, ¿sí?
Entonces, ¿qué lleva ese encabezado? Entonces, algo que se denomina ítem, algo que se denomina descripción, algo que se denomina unidad, otra columna que se denomina cantidad, otra que es valor unitario, y la última, valor total. Ok, vamos a ir definiendo cada una de esas vainas. Entonces, un ítem, lo habíamos visto en la clase pasada, algunos numeritos, precisamente es una numeración de capítulos y actividades. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena. Lo que pasa es que mi internet está un poquito lento. Hasta ahorita puedo ingresar. No hay ningún problema. Igual, por favor, así como me recordaron ayer lo de las clases, ya tienen ahí en el WhatsApp todas las clases, el enlace para que lo vean en mi canal de YouTube. E igual, lo que se hayan perdido, hasta ahora estamos iniciando, estamos retomando lo de la clase pasada y estamos ahora sí entendiendo qué es lo del presupuesto para poder empezar a definir lo que son los capítulos que se nos pueden presentar en cualquier proyecto de construcción. Entonces, exactamente ahí estamos ahora solamente entendiendo qué es la estructura del, del presupuesto como tal. Y ya con eso empezamos a definir cada cosa, qué es lo que hay que hacer para poder colocar datos ahí. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
lo que es la unidad. Ojo, porque este término unidad para nosotros es muy importante, ya que dependiendo de la unidad, entonces nosotros vamos a poder sacar, digamos, la forma en que podemos medir y en la forma en que nos pueden pagar cualquier actividad que desarrollamos en construcción. ¿Sí? Es la unidad de medida y pago. ¿De quién? Efectivamente, de las actividades. ¿Sí? Por eso hay que definirlas. Entonces, unidades normales que nosotros vamos a empezar a trabajar según las actividades. ML, metro lineal. Normalmente uno coloca así, M2. En un presupuesto uno pocas veces genera eso de colocar el numerito de exponencial que significaría metro cuadrado realmente. ¿Sí? Entonces, siempre que veamos un M2 va a ser referencia a metro cuadrado. Otra unidad típica, M3. Pues así como el metro cuadrado, entonces esto será metro cúbico. Por favor, los últimos que se conectaron, escríbanme rapidito ahí en el chat el nombre y el código, por favor. PTO, punto. Tranquilos, en su momento vamos a poder entender muy bien qué significa un punto. Los puntos realmente tienen que ver con las instalaciones. Instalaciones cualquiera de las que ya hemos hablado, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, a gas, las que sean. Ya casi se va a cerrar esta sesión, entonces voy ¿a qué? A cerrar este link. Ya les comparto una vez el link allá en el Edmodo y en el grupo de construcciones de WhatsApp para que se conecten de una, por favor. Y continuamos con ese tema, para no quedar ahí como cortados. ¿Listo?